Hola de nuevo a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fundamentales desde cero. En esta ocasión vamos a hacer una segunda parte de lo que fue el vídeo anterior, Descubriendo al Pirata, donde pues vemos técnicas o cómo podemos identificar aquellas empresas que quizás estén adoptando técnicas más dudosas para presentar sus resultados. Y este va a ser el último vídeo de la serie de Fundamentales desde cero, ¿de acuerdo? El año que viene espero que podamos hacer algo más. Está por preparar aún. Entonces, antes de empezar, dejadme un par de minutos para que ubique el problema. Si habéis visto el vídeo anterior, que lo recomiendo, pues esto es simplemente una continuación viendo otras técnicas distintas, ¿no? A ver, lo que hemos visto en otros vídeos de la serie es cómo las cuentas anuales, ¿no? Los informes que nos preparan las compañías para que nosotros podamos ver sus cuentas, pues incluyen información sobre el estado financiero, patrimonial y la evolución del negocio, ¿no? Aquí pues vimos la cuenta de pérdidas y ganancias, vimos el balance, vimos el estado de flujos de efectivo. Toda la información que obtenemos está normalmente auditada, ¿no? No toda, pero sí, sobre todo si lo miramos anualmente, etcétera, siempre es auditado. Y lo que deberíamos ahora pues es ver pues qué puede haber de malo en todo ello, ¿no? Entonces, explicamos en el último vídeo también que puede existir cierta discrecionalidad en la aplicación de las normas contables, que a veces no existe una norma lo suficientemente a veces estricta y existen buenos motivos para que sea así, pero esta flexibilidad a veces, pues llevada al extremo, ¿no? Es la que después decimos que cuando ya se lleva al extremo y con la intención de engañar, etcétera, ¿no? Pues ya no es un poco de que has sido más conservador o más agresivo al hacer la contabilidad, sino que has incurrido en manipulación contable, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que vamos a intentar hoy pues es ver un par de casos, o una es una técnica y el otro es una advertencia general, de dónde deberíamos de ser un poco más cuidadosos, ¿no? Y el primer concepto que hoy tengo que explicar, porque es raro que hayamos hecho un curso de fundamentales y no haya salido antes explícitamente, aunque sí que más o menos lo hemos explicado a veces de aquella manera, es el concepto del devengo. A nivel contable tenemos, y aquí he puesto la definición que está en la Wikipedia y me he puesto el recordatorio aquí de hablar de un par de ejemplos. El devengo, a nivel contable, tenemos que tener en cuenta que podrían seguirse distintos criterios al contabilizar un hecho, ¿no? Vamos a imaginar, por ejemplo, esto que os decía, ¿no? Una venta, ¿no? Hacemos una venta de nuestro producto y emitimos una factura. Pues nosotros podríamos anotarnos ese ingreso en el momento que hacemos la entrega del producto, por ejemplo, y obviamente la emisión de la factura, o lo podríamos hacer cuando realmente cobramos, porque a veces obviamente es en el mismo momento, pero a veces no, ¿no? A veces emito la factura hoy y cobro dentro de 90 días. Pues este tipo de casos son los que encontramos cuando asumimos el criterio del devengo. El devengo no es nada más que cuando cobramos el ingreso, cuando vendemos el producto, reconocemos el ingreso. Es independiente del flujo de caja, mientras que si siguiésemos un criterio de caja, esperaríamos 90 días para reconocer esto. Otro ejemplo posible, que es el que he traído aquí con el ejemplo de la nómina, ¿no? Es desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del gasto, nosotros podríamos reconocer un gasto pues en el momento en que sale el dinero, ¿no? Imaginemos que yo tengo que pagar las nóminas de noviembre y estamos en diciembre, aún no las he pagado, pues yo en noviembre debería haber imputado el gasto de las nóminas pendientes de pagar, no esperarme a que se hagan efectivas el pago, ¿no? A finales de en diciembre, ¿no? Por decir algo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque, como veis, pues aquí existe cierta diferencia a veces entre el criterio contable y el criterio
de caja, ¿vale? Es aquello que a veces explicamos en el último vídeo, por ejemplo, lo vimos con Netflix, ¿no? Pues donde a veces el criterio contable y el criterio de caja no cuadran del todo, ¿no? Y aquí, pues hoy traigo una formulita para identificar estos casos, ¿vale? Que nadie se asuste. Vamos a explicar los conceptos uno a uno y veréis cómo pues no es tan complejo como puede parecer esto que traigo hoy aquí. Vamos a utilizar 4 datos que están en el balance, ¿vale? Cuando lo he puesto en inglés porque para mí es más intuitivo, porque a veces cuando al menos cuando lo explico yo en español, que lo explico como pasivo 2 veces, a veces puede llevar a confusión y veréis por qué. El primer concepto que usamos es los activos totales, ¿no? Lo he puesto en inglés, total assets. El segundo concepto es el cash, que sería el efectivo, ¿no? Efectivo o inversiones también a corto plazo, pues se suele incluir aquí. Después, total liabilities, aquí sería todo lo que sería el pasivo sin incluir el patrimonio neto, ¿no? Sin incluir el capital, sin incluir, digamos, el dinero que han puesto los accionistas y que se va reinvirtiendo, etcétera. Y le quitamos la deuda total. Vale, vamos a intentar primero comprender qué es esto del NOA, ¿no? El NOA, ya lo he puesto aquí, es Net Operating Assets, que eso sería como los activos operativos netos. Aquí lo que estamos intentando hacer es distinguir, separar el balance un poco en dos o separar los activos productivos o operativos de aquellos que son simplemente financieros, ¿no? Como la caja o la deuda. ¿Vale? Entonces, existen fórmulas un pelín más complicadas que estas, pero bueno, yo creo que para el concepto que vamos a explicar hoy es suficiente con entender esto. El objetivo de esto, ¿qué es? Es monitorizar ese uso del devengo que se pueda estar haciendo en la empresa, ¿vale? Y para ello, lo que analizaremos no es los activos operativos en un momento dado, ¿no? Sino el cambio de un año al otro. Si una empresa tenía, vamos a suponer, unos inventarios pues normales y de un año al otro pues tiene unos inventarios muy altos, pues puede ser que haya incurrido en alguna manipulación, ¿no? Por ejemplo, que haya pues que esté usando estos devengos de manera más imprudente, ¿no? ¿Esto cómo se refleja? Pues en la fórmula esta que traigo hoy, lo vemos aquí, ¿no? Balance Sheet Accruals Ratio, lo que nos mira es la diferencia entre el NOA de este año, T, menos el NOA del año anterior, T menos 1, y dividido por el NOA medio de estos 2 años. Al final, NOA de este año más el NOA del año pasado dividido por 2 es el NOA medio, ¿no? Estamos mirando los activos netos operativos medios de estos 2 años y estamos mirando si respecto a esta media existe un incremento significativo, ¿vale? Nada, solo para hacer un poco repaso y para que nos ubiquemos lo que decía, ¿no? Aquí lo que estamos cogiendo es el total del activo y le quitaríamos la caja y dentro del pasivo ya hemos dicho que el capital quedaría fuera, ¿no? Serían las liabilities. Liabilities es este concepto hasta aquí. Y de aquí quitaríamos la deuda a largo plazo, ¿vale? Y hoy yo os traigo una manera, un ejercicio que refleja un poco más la manera como suelo trabajar yo hoy en día, que es estudiar, o sea, nosotros podemos tener un racional de cómo deberían de ser las cosas y después está bien estudiar empíricamente si esto ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Hoy traigo un ejercicio muy rápido, que es mirar pues este ratio para el Stocks Europe 600 para los últimos 18 años con un rebalanceo mensual y bruto de costes, etcétera, ¿vale? O sea, aquí deberíamos de ajustarlo. Aquí lo que hago es cada mes cojo todo el universo de inversión, normalmente 600 empresas, y hago paquetes de 60 empresas, hago deciles, que se llama, ¿no? Y en el primer grupo tendríamos las empresas con con el ratio más alto, ¿no? Con el ratio de accruals más alto, en principio las que son más susceptibles de tener problemas, ¿no? Como hemos dicho, y después, pues el siguiente grupo pues sería el siguiente más bajo y el tercer grupo así, ¿no? Y este ejercicio lo repito mes a mes y nos sale un ejercicio como el que veis aquí. Lo que nos dice esto, y aquí lo he marcado en colores para que veamos que lo que realmente nos distingue esta formulita,
es los casos extremos, ¿no? Los casos donde puede existir un abuso. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en el caso 1, ¿no? Que es el decil 1, aquellas 60 compañías que tienen los accruals más altos son las que a largo plazo han tenido un peor desempeño, ¿no? Y aquí lo podemos ver que prácticamente en 18 años no se ha ganado dinero en este segmento, mientras que en otros segmentos pues estamos doblando, triplicando el dinero que habíamos puesto, ¿no? El segundo y el tercer decil aún también pues están algo rezagados y después pues yo diría que ya es menos evidente, ¿no? De tal manera que nos confirma lo que estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, primero el analizar la calidad contable y es importante y hacerlo con este ratio pues habría sido útil y muy válido, ¿no? Otro modo de verlo es así como lo traigo aquí, ¿no? Aquí vemos el retorno del primer decil, como decía, un 0,08% anual, muy malo, ¿no? Menos de un 3% para los siguientes y después ya vemos como los demás grupos pues lo hacen mucho mejor. Y no solo esto, sino si el inversor que hubiese invertido en ese grupo de empresas pues más expuesto al uso de accruals, ¿no? Al uso del devengo, pues incluso habría tenido peores medidas de riesgo, ¿no? O sea, si hubiese invertido en el máximo y hubiese vendido en el mínimo, hubiese perdido más dinero que en cualquier otro caso, ¿no? Y visto esto y repasando un poco brevemente la fórmula, nos vamos como siempre a un caso real, ¿vale? En esta ocasión traigo, como no, a Inditex, que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Aquí, a diferencia de lo que he hecho en otras ocasiones, aquí los datos los he cogido de una base de datos financiera. Supongo que deben cuadrar con los que presenta la compañía en el informe anual, pero lo he hecho para hacerlo más rápido. Y tenemos pues los 4 ingredientes que hemos dicho antes, ¿no? Los activos, el efectivo, las liabilities, pasivos sin el patrimonio neto y la deuda total, ¿vale? Los activos operativos del 2019 los calcularíamos con pues esto, ¿no? Los activos menos el efectivo. Los activos operativos del 2018 calcularíamos los 19.903 menos el efectivo este de aquí, ¿vale? Y después le quitaríamos en cada año los pasivos operativos, que sería los pasivos totales menos la deuda total y para un año y para el otro, ¿no? O sea, este menos este y este menos este. Vale. Después restaríamos pues, los activos operativos de los pasivos operativos. Yo antes lo he presentado en la fórmula todo junto, pero aquí lo vemos. Estos serían los activos operativos y estos serían los pasivos operativos. ¿Vale? Y bueno, restamos uno del otro y vemos como los accruals, ¿no? de Inditex han aumentado muy notablemente del 2018 al 2019, ¿vale? De 6.660, bueno, de unos 6 billion a unos 12 prácticamente han doblado, ¿no? Lo que estamos diciendo, y aquí lo vemos, ¿no? Es que el incremento respecto al el devengo medio, ¿no? El uso de devengos, pues ha incrementado mucho. Esto, en principio, sería un motivo para ser prudentes, pero en este caso yo, sin habérmelo mirado en detalle, sospecho de que seguramente tendrá algo que ver con un cambio contable que ha existido, que ha sido un cambio que las normas contables que ha hecho que los leasings operativos pasen a estar contabilizados dentro de balance cuando antes eran fuera de balance. Este incremento de deuda es muy sospechoso y seguramente sea esto, ¿no? Si ajustáramos el dato de 2018 para reconocer pues estos compromisos de leasings operativos a largo plazo, que seguramente son los que hoy se meten en deuda, que antes no se metían, seguramente pues el incremento no sea tal, ¿no? Pero bueno, como ejercicio para ver cómo se haría la fórmula, pues lo dejo aquí, ¿no? Y nada más, aquí me he puesto pues la cuenta de pérdidas y ganancias, que ya la hemos visto en otras ocasiones. Y hoy, antes de terminar y dar por finalizado la serie de vídeos de fundamentales desde cero, quería advertir sobre algo, ¿no? Y es sobre el uso que a veces pueden hacer ciertas compañías que tienen un perfil muy comprador de negocios, digamos, donde hacen mucha fusión y adquisición, porque a veces estas adquisiciones se hacen con el objetivo de esconder problemas, ¿vale? Y
A veces no será así. Esto no quiere decir que porque alguien esté comprando y esté sacando el monedero para comprar otros negocios sea malo. De hecho, hay casos extraordinarios de éxito, pero a veces sí que es esto, ¿no? Y bueno, pues nada, aquí primero la cuenta de pérdidas y ganancias, ya la hemos visto en el pasado, hoy no la voy a repasar, simplemente me va a servir para explicar una cosa que quiero explicar después. Y después un repaso muy breve a lo que vimos en el estado flujos de efectivo, ¿no? Sabemos que el efectivo inicial de la compañía al empezar el año le deberíamos de añadir el cash flow operativo, aquel cash flow que ha generado con las operaciones naturales de, digamos, de su negocio. Deberíamos añadirle, que normalmente es más bien una resta, ¿no? El cash flow de inversión, ¿no? Aquello donde la empresa ha invertido, por ejemplo, si ha invertido en nueva maquinaria, pues esto sería una salida de efectivo, ¿no? Y por último, tendríamos el cash flow de financiación, ¿no? Si una empresa pues, ha ido al mercado y ha emitido unos bonos y esos bonos le han supuesto una entrada de efectivo, pues sería la tercera vía de entrada de efectivo, que no tiene nada que ver con la actividad seguramente del negocio, pero que también cuenta para saber, ¿no? Para tener una reconciliación del efectivo que tenía la empresa al inicio y al final. ¿Vale? Este es el breve repaso que quería hacer hoy, antes de ir a lo que nos interesa, ¿no? Y aquí traigo un caso de cómo nos podría impactar. Y imaginemos una empresa, por ejemplo, tecnológica que tenga que estar muy al día, o si no queremos una tecnológica, por ejemplo, una empresa farmacéutica que también necesitan de mucha inversión en I+D, ¿no? La empresa, existen a veces dos grupos de empresas en este segmento, ¿no? Y existen las empresas que lo desarrollan todo internamente, orgánicamente, y existe el segundo tipo de empresas, que es la empresa que va comprando otras pequeñas empresas que ya han hecho los deberes, ¿no? A veces el perfil más habitual suele ser un entre medio de los dos, pero está bien hoy distinguir esto como si fueran dos casos aislados, ¿no? La empresa, por ejemplo, y esto es sobre lo que quería advertir hoy, ¿no? Un poco cuando de esto, porque una misma realidad puede ser muy distinta en función del perfil de la empresa y esto nos afecta mucho a cómo se ven después los estados contables, ¿no? Los estados financieros. El gasto en I+D, por ejemplo, si tenemos una empresa que está haciendo su investigación internamente, será normalmente un gasto en I+D alto. Entonces, si volvemos un momento al pérdidas y ganancias, esto aparecería más o menos por aquí, en los gastos de estructura después del beneficio bruto, ¿no? Aquí tendríamos una partida que sería I+D, ¿no? Y, claro, cuanto más grande es, menor va a ser el beneficio, ¿no? En este caso, que es la empresa que tiene un gasto en I+D, el beneficio que va a tener va a ser menor que la empresa que después va afuera y compra a otra empresa, ¿no? Vemos que una misma realidad puede ser a veces distinta, ¿no? Y no solo esto, sino que el cash flow operativo, que sabemos que, por ejemplo, con la reconciliación indirecta, que es la que vimos en el pasado, sabemos que el cash flow operativo parte un poco del beneficio neto, pues también sería menor. De tal manera que la empresa que en lugar de hacerlo por ella misma internamente se va fuera y lo compra fuera, pues aparecerá con un mejor beneficio y un mejor cash flow operativo relativo que los competidores, ¿no? Pero no todo va a ser siempre bonito, ¿no? Y en el cash flow de inversiones, aquí podremos ver el distinto perfil de la empresa. Y podemos verlo, por ejemplo, cuando el gasto en I+D, en el caso donde el gasto en I+D, digamos, es interno, ¿no? Lo está haciendo la empresa, pues el cash flow de inversiones será vamos a decirlo, ¿no? Como estos son negativos, pues va a ser un menos negativo que la empresa que está comprando otras empresas, donde va a tener que invertir más dinero en comprar la empresa, y eso sí que lo veremos en el cash flow de inversiones, ¿de acuerdo? En el cash flow de inversión, que es este punto de aquí, ¿no? Que decíamos. Vale. Nada, bueno, aquí es una explicación un poco siguiendo el mismo criterio, ¿no? Que lo que serían gastos en pérdidas y ganancias a veces aparecerán como goodwill. No he querido entrar en este tipo de conceptos, pero goodwill es aquello cuando uno compra otra empresa, aquello que si se paga una prima sobre el valor de los activos netos en balance, pues normalmente se asimila a un concepto que es goodwill o fondo de comercio.
Y esto, pues, es una partida pues, que no se verá, a veces queda allí en el balance, ¿no? Y distorsiona un poco todo lo que decíamos. Sin más, esto es un poco lo que quería hacer hoy, este último vídeo. No quería complicarme muchísimo más con hacer cosas más complicadas. Muchas gracias a todos por haberme seguido en esta serie de vídeos de fundamentales desde cero. Os dejo, como siempre, aquí mis datos y espero seguir haciendo algo más el año que viene. Hasta la próxima.